Muy bien, estamos al aire. Muy bien, pues bienvenidos a todos y desde ya, pues en este momento vamos a dar paso a nuestro compañero Diego Moya, que desde Inglaterra, pues hará la presentación de nuestro invitado de hoy. Adelante, Diego. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas a través de la plataforma Zoom y también a través de la plataforma de Facebook Live. Es un gusto poder hoy continuar con estas ronda de conferencias, de charlas, de conversatorios en la que podemos aprender sobre distintos temas. Mi nombre es Diego Moya, estoy compartiendo con ustedes desde Londres y le doy la más cordial bienvenida a nuestros ponentes, Piedad Córdoba y Pedro Restrepo. Ellos es el enlace latinoamericano europeo versión Ecuador, y el cual es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa, en el Reino Unido y en Ecuador, que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, en lo social, en lo político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. L está abierto al diálogo y a la formación continua para mejorar y avanzar como una comunidad migrante. Les informamos a todas las personas que sus micrófonos van a permanecer cerrados. También les pedimos, si ustedes desean, poder encender sus cámaras. Y también que las personas que tengan diferentes preguntas las pueden hacer directamente alguien está compartiendo la pantalla, solamente tengan cuidado de esa parte, acabo de verlo. No sé si es que alguien de los técnicos está compartiendo la pantalla o alguna... Está saliendo en este momento la pantalla de alguien, Bélgica, por favor, ¿lo puedes confirmar? Es la pantalla de don Pedro Restrepo. Ah, perfecto, ya, muy bien. Entonces, continúo. Las personas que tengan alguna pregunta lo pueden hacer directamente en la plataforma Zoom. Pueden levantar la mano y nuestros técnicos van a estar dispuestos a recoger sus preguntas en el orden que ustedes lo hagan. También pueden hacer las preguntas de forma directa al final de cada charla. Esto no podría ser posible sin un equipo técnico, donde estamos varias personas, Enrique Obaña desde el Reino Unido, Daya Tixe desde España. ¿Cómo hagamos para que todo el mundo se vea o algo así? Desde España. Y también tenemos a Javier, quien se encuentra desde Ecuador. En este momento voy a presentar a nuestros ponentes. Vamos a tener primero al señor Pedro Restrepo. Yo creo que Pedro no requiere una presentación, todos lo conocemos, todos sabemos su trayectoria, su lucha, sabemos cómo ha sido el legado que nos deja también en el tema de la justicia ecuatoriana y cómo luchar por los derechos humanos. El señor Restrepo ha ocurrido, todo el caso Restrepo ocurrió desde el año 1988 en la presidencia de León Febres Cordero y han pasado a ser un asunto de Estado. La lucha por la justicia ha sido larga y no ha acabado hasta el día de hoy. Después de más de 30 años, aún estamos luchando por la justicia y porque no quede en la impunidad. En este momento me gustaría darle la palabra al señor Pedro Restrepo para que nos pueda compartir su experiencia, su conocimiento en torno a esto de la realidad por la lucha de los derechos humanos. Muchas gracias y el micrófono es todo suyo, señor Restrepo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este foro tan interesante y tan claro para visualizar esta problemática de los derechos humanos, que por más que se hable de ellos y por más que estén en las legislaciones, estén en las leyes y en todos los países, pues se siguen violando de una forma sistemática. De tal manera que es una lucha constante, pendiente a toda hora, con enemigos muy poderosos como son el enemigo del poder, de todos los poderes. Todos los poderes violan los derechos humanos y siempre están en contra de aquellas personas que exigen que esos derechos se respeten, ¿no? No sé si es pertinente hacer una especie de resumen breve de toda la situación que la familia Restrepo Arizmendi ha vivido desde el año 1988
en el contexto de la desaparición de dos de mis hijos, Pedro Andrés y Carlos Santiago Restrepo Arizmendi. Quisiera preguntar si eso es pertinente o simplemente vamos a hablar en sentido general, suponiendo que la gente ya conoce qué pasó. No, todo lo contrario, estimado Pedro. Nos encantaría escuchar tu testimonio al respecto de este caso. Muchos de nosotros no lo sabemos a profundidad y sabemos que mucha de la audiencia que tenemos en Latinoamérica, en Europa, los hijos de los migrantes que nos están escuchando en este momento, posiblemente tampoco lo sepan. Así que el micrófono es todo suyo y adelante, encantados de escucharle. Perfecto, entonces está muy claro todo. Mi nombre es Pedro Restrepo, soy ingeniero mecánico, soy ingeniero industrial también y en este momento, pues, desde la desaparición de mis hijos, activista en derechos humanos. Soy colombiano, resido en el Ecuador desde el año 1970, donde fui llamado por mi especialidad de ingeniero y de ingeniero especialista en situaciones de mantenimiento de maquinaria mecánica, que era uno de los temas importantes en las industrias en aquella época. Estamos hablando del año 1969 al final y principios del 70. En efecto, pues yo vine a prestar mi contingente como ingeniero. Estuve 2 meses en esta fábrica, que es la fábrica textil internacional, la fábrica más importante del Ecuador. Les hice un trabajo de organización de todos los sistemas de mantenimiento. Parece que les gustó y dijeron que quisiera que me quedara con ellos al menos 2 años para implementar pues todas las sugerencias que se hacían. Hablé con mi esposa, estaba recién casado realmente, me había casado en septiembre recién, estamos hablando de esto ya en el mes de noviembre tal vez del año 69. Hablé con mi esposa y ella dijo, donde tú vayas, pues yo voy, ¿no? La idea me llamaba la atención por el hecho de que era un reto nuevo, era un país nuevo y además, pues, también era una oportunidad económica interesante, más en mi situación de estar recién casado, ¿no? Bueno, me vine, estuve con ellos 2 años, haciendo este trabajo. Les gustó el trabajo, dijeron, bueno, quiero que se quede con nosotros. Hicimos ya un contrato, digamos, de tipo indefinido, y aquí nacieron mis hijos, Carlos Santiago Restrepo Arizmendi, Pedro Andrés Restrepo Arizmendi y María Fernanda Restrepo Arizmendi. El país, pues, nos gustó, la gente, el ambiente, el trabajo, y íbamos todos supremamente bien, ¿no? De pronto, en el año 1988, donde estaba en el gobierno de un ingeniero y mecánico, para más ironías, de derecha total, ingeniero León Febres Cordero, de un partido llamado Social Cristiano, y estamos en la época aquella de la Guerra Fría, donde a raíz de la Revolución Cubana, pues muchos jóvenes idealistas y personas que querían cambiar los sistemas que existían en estos países de tanta iniquidad, de tantas diferencias, de tanto clasismo y de tanta dominio del poder por los mismos de siempre, por las clases privilegiadas. Entonces vinieron a la formación de las guerrillas. Inmediatamente los Estados Unidos, pues que siempre han considerado Latinoamérica como el patio trasero, que es de su propia edad, pues pusieron las alarmas e inmediatamente usaron todo su poder de preparar, primero que todo, en una famosa escuela de las Américas que quedaba en Panamá, a policías y a ejército en todas las prácticas de desapariciones, de torturas, de violaciones, de todos los derechos y de iniquidades ante la gente que se atreviera, digamos, a decir esto hay que cambiarlo, ¿no? Sobra decir que yo soy colombiano. En Colombia, en aquella época,
y durante mucho tiempo no habían sino dos partidos políticos, el liberal y conservador, y resulta que por familia se nacía liberal o se nacía conservador. Bueno, yo nací en un seno de una familia conservadora y por consiguiente pues ya estaba matriculado, como se dice. De tal manera que compartía las ideas de derecha, de famosa libertad y orden, pues no sé dónde será la libertad, pero ante todo el aspecto del orden, que ya sabemos en qué va, ¿no? Que aquel que diga que las cosas están mal, que hay injusticias y que hay que cambiar, pues entonces está en contra del orden y hay que cogerle, ¿no? De tal manera que, bueno, me interesaba la política porque en familia, por mi padre y por otros ancestros, pues había alguna vena política, ancestros inclusive que fueron presidentes de la República y toda esta serie de cosas, pero no era como militante, sino simplemente como observador de la política, porque soy convencido que la política nos afecta, ¿no? Y según lo que pase el que esté gobernando, pues como ciudadanos vamos a estar afectados en un sentido u en otro. En ese sentido, pues no era militante, pero sí tenía, digamos, preferencia por todo lo que fuera derecha, por todo lo que fuera conservador. Y me acuerdo que en aquella época, estamos hablando del año 84, 1984, que hubo unas elecciones en el Ecuador recién había entrado ya, digamos, a la democracia, y había un candidato que era León Febres Cordero del Partido Social Cristiano, y bueno, yo por todas esas nacimiento de conservador, pues lo apoyé, ¿no? Resulta que en esa época, empezó pues como por la Revolución Cubana, empezaron en toda la América Latina a surgir movimientos, sobre todo en las universidades, de gente y de muchachos que querían cambiar todo y armar guerrillas, ¿no? El Ecuador, a pesar de ser un país pequeño y más bien relativamente tranquilo y sin problemas, pues también hubo esos intentos, ¿no? Entonces había un grupo que llamaba Alfaro Vive Carajo, que era una guerrilla incipiente, más bien poco experimentada, pero bueno, querían hacer lo suyo. En ese sentido, pues, ya había una orden total de los Estados Unidos que el ejemplo de la Revolución Cubana, pues no podía llegar a la América Latina y que cualquier movimiento, cualquier guerrilla que quisiera formarse, pues había simple y llanamente que acabarla, ¿no? Los ejemplos en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, pues en Brasil son tremendos. En el contexto, pues se formaron aquí en América cantidad de gobiernos militares, ¿no? Fueron revocados los gobiernos democráticos, vinieron los militares, entrenados en la Escuela de las Américas, ellos impusieron su ley, ¿no? En el Ecuador, pues también hubo, digamos, esos militares que estuvieron desde el año 72 al año 88, pero en el año 78, pero en el 79 ya hubo pues un vuelco a la democracia y empezaron pues los partidos políticos o lo que fuera, ¿no? De todas maneras, pues entonces ya había en el Ecuador ese grupo y en ese sentido, pues León Febres Cordero, que era el presidente en aquella época, del año 84 al año 1988, pues puso toda la fuerza para perseguir a estos jóvenes que querían que las cosas cambiaran, ¿no? Que dejara de existir tanta iniquidad y que siempre los mismos con las mismas, pues estuvieran siempre en el poder. Y en este contexto, pues se formaron grupos represivos que el 8 de enero de 1988, que yo con mi familia, o sea, con mi esposa Luz Helena, había viajado ese 8 de enero a la costa ecuatoriana, un pequeño descanso
porque en diciembre, pues por nuestra actividad, las mías como ingeniero y ella como una mujer que tenía muchos negocios y muchas cuestiones de comercio, pues había sido un diciembre duro, habían llegado unos familiares de Cali, un primo segundo mío, y creímos que era conveniente ir un poco a la playa, pasar unos días, 2 días. Carlos Santiago, mi hijo mayor, ya era un muchacho de 17 años, que ya estudiaba en la Universidad de Central Medicina. Pedro Andrés, un muchacho de 14 años, todavía estaba pues en su bachillerato, pero chicos responsables, chicos scouts, chicos buenos, que yo les tenía toda la confianza y les dije a mi hijo mayor, Carlos Santiago, bueno, hombre, me acuerdo a las 5 de la mañana, incluso aquí estuve en el cuarto de él. Le dije, hombre, yo voy con tu mamá y con los primos unos 2 días a la costa a descansar un poco. Ahí queda el carro, tú sabes manejar, lleva a María Fernández y a Pedro Andrés al colegio y te vas después para tu universidad. Y bueno, la casa queda en tu mano, no le tenía confianza, a pesar de ser un muchacho todavía, ¿no? Más bien un niño, ¿no? Porque entiendo que la persona se considera niña hasta los 18 años, ¿no? Así sea todavía un adolescente, ¿no? Bueno, eso pasó y de pronto llegamos aquí el 8 de enero en la tarde, y no, eso fue el 8 de enero que los desaparecieron, era viernes, ese día salimos nosotros, estuvimos en la costa, en esa época no habían celulares, no, el problema de teléfono era bastante difícil. Ellos habían quedado acá con una joven que trabajaba con nosotros, que era muy responsable y los cuidaba muy bien. Además, Carlos Santiago ya era un muchacho pues que le tenía toda la confianza. Y bueno, llegamos el 10 de enero, en las horas de la tarde, y ahí nos encontramos con la novedad de que Carlos Santiago y Pedro Andrés pues no llegaban, ¿no? Entonces, bueno, imagínense la zozobra, eran 2 días, desde el 8 de enero que no llegaban, el dolor, la cosa, y comenzó pues toda esta angustia y toda esta búsqueda de la verdad. El hecho real es que ese 8 de enero, mis hijos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por la policía ecuatoriana en el régimen de derecha represiva extrema de León Febres y Corderos. Y digo secuestrados porque estos niños chicos, que eran niños todavía, al ser detenidos, tenían por ley, por constitución y por lógica no ser tratados como delincuentes, ¿no? ¿Por qué los detuvieron? Porque ellos iban en mi carro, se encontraron con un retén que era típico en esa época, un retén combinado de ejército, policía, pesquisas especiales, que buscaban lo de siempre, ¿no? Primero que todo, alguna vínculo, ¿no? Con la subversión, el famoso problema del narcotráfico y bueno, la delincuencia común que es un problema de todos los países que tiene, desde luego, muchas aristas, ¿no? Parece que los chicos se asustaron. Carlos Santiago no tenía la licencia de conducir en ese momento. Parece que se escapó, pero eso todavía está por comprobar, ¿no? Pero hubo un testigo que vio cuando al chico lo persiguieron en el carro y lo detuvieron a unas 7 o 8 cuadras de ese. Y nada, en ese contexto, nosotros, pues, como padres que llegamos ese 10 de enero, ¿no? en la tarde, 4 o 5 de la tarde, nos encontramos con eso, empezamos pues todo lo que hace un padre, ¿no? A averiguar dónde los amigos, averiguar que si
en los hospitales, en las morgues, en fin, en todas partes, ¿no? Resulta que ya los amigos de ellos, que eran básicamente muchachos scouts, ya se habían enterado por nuestra empleada que ellos no regresaban, y desde ese momento ellos estuvieron haciendo indagaciones en los alrededores de un posible accidente o de cualquier cosa que hubiera pasado. El hecho es que no llegamos absolutamente, no sabía nada de ellos. Bien, vino el día lunes, y en ese día lunes pillé inmediatamente temprano. Mejor dicho, desde esa misma noche yo fui a hablar con el embajador de Colombia, pues yo colombiano, a contarle lo que había pasado y ver en qué sentido él me podía ayudar, ¿no? O sea, inmediatamente nos pusimos a mover todo. Y bueno, vino el día lunes y, le digo, a buscar en hospitales, en patios de carros, en los sitios de detención, etcétera, ¿no? De pronto, por la tarde, por ahí a las 4 o 5 de la tarde, ese día lunes 11, recibo una llamada de una señora, tía de un amigo de mis hijos, un amigo scout, que dijo que había llamado a un centro de detención de acá que llama el CDP y que le habían dicho que ahí estaban los chicos, ¿no? Bueno, se imagina que ya nos dio mucha alegría porque sabíamos que ya estaban por algún lado. Salimos a buscarlos. Mi esposa incluso se quedó en la casa tratando de preparar algo, pues como para recibirlos, aparte del regaño que le iban a pegar seguramente. Y llegamos allá y desde ese momento empezó ya la negación, ¿no? En ese momento ya, aquí no hay nadie, aquí no aparecen esos nombres, aquí no hay nada. Pero desde ese momento ya empezamos a sospechar que esos chicos habían sido detenidos, ¿no? Que no fueron detenidos, secuestrados, porque jamás les permitieron una llamada por teléfono, jamás hubo un sitio especial para niños, pues para jóvenes, que es lo más normal, no meterlos con delincuentes comunes o con gente mayor en un centro de detención, ¿no? De tal manera que, bueno, fue pasando esa semana hasta que el día jueves, un amigo colombiano me dijo, hombre, yo trabajo, pues estaba aquí trabajando también un ingeniero de farmacéutico que tenían una empresa de drogas, de farmacia, ¿no? Que estaban montando acá. Y digo, yo estoy alquilando un apartamento de un general Arellano que fue jefe de inteligencia militar, y hablé del caso y él dije que vaya y hablé con él. Jueves 14 más o menos. Fui, hablé con él y me dijo, hombre, no hay problema. Sus chicos fueron detenidos por un problema menor, por el SIC-10. Ahí empezó a sonar una famosa sigla, ¿no? SIC-10, ¿no? Y bueno, pero yo creo que no es nada grave, en cualquier momento lo van a soltar. Bueno, eso ya era una señal de que habían sido, que pasaba con ellos, ¿no? Pero entonces lo que yo quiero hablar es que desde el primer momento ya todas nuestras sospechas y todas nuestras dudas iban hacia el Estado, iban hacia la policía, ¿no es cierto? Bueno, la policía, pues, en esa época, acá en el Ecuador, era intocable, ¿no? Tenía un fuero policial, el ejército también tenía fuero militar. Era un país que aparentemente era una isla de paz. No figuraba en informes de violación de derechos humanos, en ningún informe de la ONU, ni de la OEA, ni en alguna organización internacional, pero resulta que alguna situación que pasara era informada por la prensa, pero de forma muy
muy marginal, digamos. Entonces, no pasaba nada, ¿no? Y en ese sentido, pues uno también estaba confiado, ¿no es cierto? Y resulta que de pronto se dieron cuenta que ya nosotros estábamos indagando en inteligencia militar y que ya estábamos como tras la pista de ellos, y en ese sentido, de pronto hizo la incursión en la casa una subteniente de la policía, muy famosa por el caso nuestro, que llama la subteniente Doris Morán, que llegó y dijo, bueno, entiendo que sus hijos están desaparecidos y yo vengo a pues, ayudarles, ¿no? Bueno, mi esposa se puso contenta a pesar de que ya sabíamos que, o ya teníamos la sospecha de que era una cuestión del Estado, que era la policía o alguna de sus fuerzas de represivas del Estado los que había secuestrado a estos chicos. Y bueno, mi esposa como mujer dijo, esta chica no creo que me vaya a engañar. Desde que llegó empezó a decir que estaban bien, que nos iban a devolver, que nos quedáramos callados, que no habláramos con la prensa, y resulta pues que era precisamente lo que buscaban, ¿no? De pronto el día 13 de febrero, sí, el día 13 de febrero, si estoy mal, era un día miércoles, acá en el Ecuador hay la costumbre de las fiestas de carnaval, ¿no? Que se hacen 40 días antes de la Semana Santa. Y bueno, por lo general, pues hay carnaval, ¿no? En esa época jugaba con agua y todo esto. Y bueno, son días de descanso, ¿no? Y de pronto me acuerdo que fueron llegando a la casa un ingeniero amigo que vive aquí en mi urbanización con una placa indicando que el carro donde eran mis hijos, que era un carro, una especie de Jeep Trooper, lo habían encontrado en la quebrada, una quebrada que queda en el camino de ida de mi casa a Quito, ¿no? Yo vivo en las afueras de Quito, ¿no? Una urbanización a 5 minutos de la ciudad, ¿no? Pero es afuera de la ciudad. Y en esa época, pues, estaba su carretera, la carretera era muy incipiente, pero se llegaba. Y ahí hay una quebrada que es en definitiva un desagüe de todas las aguas negras de la ciudad, queda por ahí, que habían encontrado el carro ahí, ¿no? Y que estaba totalmente destruido, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento ya la policía sabía que nosotros ya sabíamos que ellos tenían que ver con este secuestro, ¿no? Y apenas apareció ese carro totalmente aplastado, totalmente hecho nada, bueno, yo lo tomamos con sorpresa, ¿no? Y dice, bueno, parece que es un accidente, pero fuimos, sacamos esas latas de allá y desde ese momento yo empecé a indagar la posibilidad de si era cierto que se había un accidente o no. Recuerdo que anoté más de 60 puntos de la lógica, del entorno, de la parte física, de las partes evidentes que demostraban de que ahí accidente no había, ¿no? Comenzando porque las llaves del carro estaban ahí. No estaban, ¿no? Pero el switch aparecía totalmente apagado, ¿no? Imagínense. No había ni rastros de sangre, ¿no? Peor rastro de sus niños. Y estamos hablando de una quebrada que es simplemente un desagüe, ¿no? Y en esa época había un verano grande. Entonces empecé a notar la cantidad de incoherencias y empezamos entonces nuestra misión de demostrar que no había accidente. Paralelo a eso, pues entonces la gente que tenía la policía
metida en nuestra casa, que era la subteniente Morán, pues ella inmediatamente informaba que sabíamos nosotros, ¿no? Y de ahí los altos jefes le decían, bueno, tiene que callarlos, que cuidado, que no vayan a la prensa. Venía y decía ella, no, ahí no están, ellos están bien, van a venir, y bueno, imagínense mi esposa como madre, pues feliz, confiando y todos, ¿no? Pues se trata de la vida de 2 hijos, ¿no? Bueno, en ese contexto de cállese, llegamos hasta octubre, principios no, noviembre, principios de diciembre, hasta que ya dijimos, esto es un engaño, esta gente nos tiene aquí callados. Por otro lado, la policía hacía toda su labor de difamación, hablando de que esos chicos habían sido desaparecidos o matados por mafias del narcotráfico porque sus papás eran colombianos, ¿no? Siempre la xenofobia y el aspecto de los problemas de un país, de ponerlos en un chivo expiatorio. Y en esa época, pues eran los colombianos, ¿no? Eran los malos, eran los traficantes, eran los guerrilleros. ¿Qué más esperaba? De tal manera que todo estaba pues en contra de la familia, los hijos desaparecidos, aparte de la campaña sucia de difamación de estos elementos, ¿no? Bueno, de todas maneras ya nosotros sabíamos en el tiempo y pues recapitulando datos, indagando, entrevistando, viendo, y fuimos sacando muchas de las verdades, ¿no? De personas que estaban involucradas en la desaparición y organizaciones del mismo Estado que estaban involucradas en eso, ¿no? Y me acuerdo que mi esposa fue a un programa de radio aquí que era muy escuchado en esa época, ya Radiovisión, con un periodista llamado Diego Kendo, y ahí ella, pues conteniendo su dolor de madre, de sus hijos, pero hizo una descripción muy completa de todo lo que había pasado hasta ese momento, ¿no? Con nombres propios y bueno, inmediatamente eso saltó, ¿no? Como gran noticia. Ya los medios de comunicación se interesaron, ¿no? Como así que de pronto el Ecuador, la Isla de Paz, el mismo Estado, el mismo gobierno, la misma policía, desaparece, secuestra a 2 chicos y los desaparece, ¿no? Entonces hubo una gran, digamos, movimiento. Inmediatamente la policía se movió y nos envió a otra persona, un tal ingeniero Hugo Recalde, a decir que a calmarnos, ¿no? Vea, yo vengo de parte de la cúpula mayor de la policía y yo soy muy allegado a ellos, los chicos están bien, los chicos están curando y algunas por torturas o aporramientos que le hicieron, pero van a regresar, pero quédense tranquilos, quédense callados, ¿no? Entonces, ante eso uno dice, bueno, creo que importa la vida de los chicos, otra vez callados. Hasta que pasó ese diciembre, pasó enero, pasó febrero y nada. Entonces, ya en marzo, la primera semana de marzo del año 89, dijimos, no, esto ya hay que sacarlo a la luz pública. Y entonces, pues, emulando esa lucha que sigue hasta ahora tan hermosa y tan ejemplar de las madres de la Plaza de Mayo, empezamos a salir a la Plaza de la Independencia, al frente del Palacio de Gobierno, donde está el presidente, mi esposa, mi cuñada Marta Cecilia, periodista colombiana que quería mucho a los niños, a sus sobrinos, y que dijo, yo me voy para el Ecuador, dejo todo mi trabajo acá y voy allá a buscar a mis sobrinos, ¿no? Y una organización muy importante de acá de
desde esa época y desde siempre, que llaman la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, con la hermana Elsie Monge y otras religiosas muy dedicadas y que se atrevían en esa época, fueron los primeros que se atrevieron a formar organizaciones de derechos humanos en la época donde hablar de derechos humanos era hablar de delincuencia, de subversión o de comunismo, ¿no? Pero bueno, con ellas salimos con pancartas muy tímidas, hablando nuestros hijos fueron desaparecidos por la policía, la subteniente Morán Sabe, el general Molina, en fin, contando un poco ahí en carteles toda la historia nuestra, ¿no? Me acuerdo que en un principio y quizás durante todo ese año 89, no solamente que nadie nos apoyaba, sino que el poder pues sabe que una de sus mayores herramientas pues es la indiferencia, ¿no? Entonces ni nos paraban bolas ahí. Y más bien mucha gente que ya había oído los rumores pues de que sus chicos habían desaparecido, pero que era un problema de colombianos mafiosos, narcotraficantes o de cualquier cosa, entonces más bien nos insultaban, ¿no? Pero ahí seguíamos, ¿no? Estamos hablando semana a semana y llegábamos a las 10 de la mañana, nos íbamos a las 1 de la tarde y bueno, poco a poco ya de pronto por allá un editorialista le llamó la atención y citó en unos editoriales que había una familia que sus hijos están desaparecidos y que ellos pues aducían que era el Estado el encargado de eso, ¿no? Pasó el año 89 y vino el año 90, ¿sí? Y el 8 de, ya eran, el año 90 ya eran 2 años, vino el 8 de enero y nosotros dijimos como familia, bueno, es 8 de enero, son 2 años de la desaparición de los chicos, vamos a hacer una manifestación, pero de todo el día, ¿no? Diferente. Así que los pocos que siempre estuvimos ahí, o sea, la familia y los derechos humanos, ahí nos parqueamos, como se dice, todo el día, ¿no? Resulta que coincidió ese 8 de enero con un saludo protocolario que hacían todos los embajadores acreditados en el Ecuador y todas las fuerzas militares, de policía y navales, una visita protocolaria por principio de año al presidente de la República, ¿no? Que en esa época era Rodrigo Borja. Bueno, resulta pues que era algo normal, era algo protocolario, se hacía cada año, pero parece que adentro se empezó a conversar decía que sus hijos están desaparecidos y que acusaba directamente a la policía y al Estado de esas desapariciones, ¿no? Eso pues les llamó la atención y fue como, parece como motivo de conversación. Ya con eso, el presidente Borja y su ministro de gobierno, que subieron al poder hablando de que iban a desmantelar todas las fuerzas represivas que había formado León Febres Cordero, que iban a aclarar todas las violaciones de derechos humanos de Febres Cordero, simplemente, y que para nosotros nos dio como mucha esperanza de que al fin se aclarara lo nuestro, porque ya era un gobierno socialdemócrata que quería o que consideraba que los derechos humanos eran importantes. Fue todo lo contrario, ¿no? No hicieron nada, no movieron un dedo, se allanaron a todo y simplemente la cosa siguió absolutamente lo mismo. Pero al ver de que ya había esta preocupación, de pronto salieron a decir que en vista que había existido en el gobierno de Febres Cordero violación a derechos humanos,
el gobierno de Borja iba a formar una comisión para estudiar estos casos, y en ellos se iba a incluir la familia Restrepo, que aducía que sus hijos habían sido desaparecidos por la policía. Y bueno, y que en consecuencia pues la familia Restrepo ya podía estar tranquila, que eso se iba a aclarar y que dejáramos de salir ahí, ¿no? Bueno, nosotros vimos que el estar en la plaza ya ese momento, a los 2 años ya poco a poco artistas populares, gente religiosa de la Iglesia de la Liberación, de la teología de la liberación, y gente de izquierda, ya empezaban como a simpatizar con nuestra causa, acompañarnos. Entonces iba creciendo un poco ya la manifestación, ¿no? Bueno, dijimos, muy bien, todo lo que sea para aclarar esto nos parece bien, pero consideramos que las comisiones son la tumba de las buenas intenciones, de tal manera que hagan su trabajo, pero aquí seguimos, ¿no? Bueno, en ese contexto, la familia Restrepo, con el que les habla a la cabeza, estuvimos ahí 19 años, todos los miércoles, reclamando verdad y justicia. En esos 19 años pasaron muchas cosas, hasta que llegué, pero fuera de eso, pues pasaron más de 8 o 9 presidentes. En esa etapa el Ecuador ha sido un país muy inestable. Habían derrocado 2 o 3 presidentes, habían sido reemplazados por otros, sus vicepresidentes, de tal manera que habían pasado 8 o 9 presidentes, y ninguno de ellos, viéndonos miércoles a miércoles, había preocupado siquiera para decir, vengan, cuenten su caso, aunque sea para tomar una foto por propaganda política de que estaban interesados. Todo lo contrario, hubo mucha represión, hubo mucha persecución, hubo mucha prohibición, incluso de que nos manifestáramos, ¿no? Como que uno tuviera que pedir permiso por pedir esclarecer la desaparición de 2 hijos o la vida de 2 hijos, ¿no? Pero en ese interín hubo bombas, hubo detenciones, hubo agresiones a mi esposa, a todos, ¿no? Es más, en el gobierno de uno de sus presidentes, Sisto Durán Ballén, de pronto, los días miércoles le dio por, en un perímetro de 8 o 10 cuadras alrededor, cerrar totalmente la entrada a la Plaza de la Independencia, ¿no? Es una plaza emblemática de acá y un patrimonio de la humanidad, porque es bonita esa plaza, donde queda el palacio del presidente, ¿no? Pretendiendo que con eso la familia pues ya se cansaba y no volvía a salir, ¿no? O sea, ya les pesaba, ¿no? Ya sabían de que la cosa estaba creciendo y que poco a poco la gente, la prensa y los medios de comunicación y las organizaciones estaban exigiendo verdad y claridad en el caso. Bueno, cerraban y lo cerraron por 2 años. Nosotros, simple y llanamente, nos retiramos a 2 cuadras, donde llegaba el cerco, nos llamamos el cerco de los miércoles, y ahí hacíamos nuestra manifestación, hasta que tuvieron que volver a abrir la plaza y continuar ahí. Pero ninguno de estos presidentes hizo absolutamente nada por aclarar, nada por traer alguna luz, nada por hacer siquiera un intento de investigación, ¿no? Todos callados, todos consecuentes con la policía y todos cobardes, porque eso es cobardía. Llega en el año 87, no, 2007, 2008, Rafael Correa, y fue el único, ¿no? Que desde ese momento, pero en ese interín ya había existido un juicio en la Corte Suprema de Justicia, ya, o sea, digamos, las evidencias que nosotros dábamos y todas las pruebas llevaron a que el Estado ecuatoriano tuviera que hacer una
¿cómo llama? Poner una comisión internacional para investigar el caso Restrepo, ¿no? Que había un representante de la ONU, un representante de un organismo de derechos humanos latinoamericano que llamaba ALDO, de la Iglesia Católica y del mismo Estado ecuatoriano, ¿no? Bueno, y de pronto también apareció en esa época un testigo de cargo, un ex policía, Hugo España, que había estado en el SIC, donde mis hijos fueron llevados por primera vez a la cuando fueron pues secuestrados, y él era en ese momento carcelero, y él recuerda que los niños fueron llevados allá. Él parece que arrepentido de ver que pasaba el tiempo y no se aclaraba, se hizo contacto con nosotros. Nosotros ya en ese momento éramos muy, ¿cómo le digo? Muy acuciosos de cualquier información. O sea, no es cualquiera que nos dijera una cosa ya íbamos a decir verdad. Estuvimos más de un mes hablando con él, viendo todo lo que decía, viendo los sitios donde decía que habían sido llevados, hasta que nos dimos cuenta que era un testigo fehaciente. Lo presentamos a la Comisión Internacional. Ahí también estuvieron más de un mes interrogándolo, vieron que su testimonio era claro y sacaron un informe indicando la responsabilidad de la policía. En ese contexto, la policía pues saltó en furia, diciendo que no es posible que digan que ellos son culpables, ¿no? Y ya se inició un juicio en la Corte Suprema de Justicia, en el cual pues hubo una sentencia a los 4 años, condenando a autores, cómplices y encubridores, a 7 ex policías, generales y coroneles, ¿no? Pero el poder político, la política de Febres Cordero y de sus ministros, que era una política en contra de los derechos humanos, de violación de derechos humanos, de persecución, de tortura, que era manejada desde ahí y que le garantizaba impunidad a toda la policía y a todos los que hicieran lo que hicieran contra la gente que por algún momento quisiera, digamos, protestar contra el poder. Esa política o esos personajes no fueron tocados. En ese contexto acudimos a la Organización Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando que si bien es cierto había una sentencia, consideramos que había denegación de justicia, puesto que considerábamos que el caso de nuestros hijos no era un caso simple, era un caso de política de Estado, era un crimen de Estado. En el año 88, 98, la Comisión Interamericana justamente indicó que teníamos la razón, el Estado ecuatoriano aceptó su culpabilidad, se firmó un convenio amistoso de varios puntos que se acostumbran en esas épocas para reivindicar a la familia, ¿no? Ese convenio amistoso pues contemplaba varios puntos, entre ellos una indemnización económica a la familia, que es algo previsto ahí. Pues el Estado ecuatoriano lo único que cumplió fue la indemnización, pero los otros puntos que eran otros personas que estuvieron en el crimen, ¿no? Porque estos niños fueron llevados a varios centros de detención y ahí fueron vejados, fueron maltratados, torturados, ¿no? Por otros miembros de policía y de ejército y de toda esa cosa. Fue una masacre total para estos chicos. Decir la verdad que pasó con ellos, entregar los cuerpos de sus niños, ¿sí? Y juzgar a otras personas que intervinieron. Pues nada de eso se atrevió ninguno de estos presidentes desde esa época, que eran como 9, todos cobardes, consecuentes con la policía, y únicamente en el gobierno de Rafael Correa se empezó a cumplir todo esto. Entonces, es un mérito, aunque no debiera de ser, era obligación del Estado hacer esto,
pero en vista de que estamos enseñados que el que cumple con el deber, pues hay que felicitarlo. Pues entonces en ese sentido nosotros reconocimos esa labor de Rafael Correa, formó una comisión de la verdad, hizo un nuevo rastreo en la laguna de Yambo, donde fueron lanzados los niños, para buscar restos de esos niños. Se formaron organizaciones de búsqueda de desaparecidos, fiscalías para analizar estos casos y una comisión de la verdad para precisamente analizar no solamente la desaparición de mis hijos, sino todo lo que pasó en los otros gobiernos desde el año 88. Esa comisión de la verdad pues presentó su informe. Todos los gobiernos tenían violaciones de derechos humanos. Se formaron fiscalías especializadas para eso. Mientras estuvo Rafael Correa, pues marchó todos estos juicios. Hubo ya inclusive ya juicios prácticamente impulsados por la fiscalía contra generales y que tuvieron que ver con toda esa organización delictiva del SIC-10 de esas épocas y sigan aparentemente a juzgar. Vino el nuevo gobierno que se suponía que seguía la política de Rafael Correa, resulta que resultó ser un traidor que entregó todos los planes y todo el trabajo que había hecho el gobierno de Rafael Correa por el pueblo ecuatoriano, entregó a toda la oposición, si se quiere, a toda la derecha, y prácticamente todos esos esperanzas, ¿no? No solamente en el caso nuestro, sino en muchos otros casos de verdad y justicia, están siendo boicoteados en las nuevas fiscalías que están dedicadas únicamente pues, a otras actividades. En ese contexto, yo, al ver que por lo que yo seguía luchando, que era cumplir todos los puntos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, se eran cumplidos, al ver que ya en el gobierno de Correa se estaban cumpliendo, también por razones de salud, dejé de salir a la plaza, pero fueron 19 años. Sin embargo, la gente parece que entendió que hay que luchar y muchos otros desaparecidos, no solamente por desaparición forzada del Estado, sino por otras desapariciones, pero que de todas maneras el Estado tiene que ver, han formado asociaciones y siguen saliendo los miércoles a la Plaza de la Independencia pidiendo verdad y justicia por sus casos. De manera que muchas cosas cambiaron en el contexto. Pero en el ínterin es peligroso para todas las personas que queremos verdad y justicia, que luchamos por los derechos humanos. Hay un peligro tremendo y constante con el poder. En el caso nuestro, recuerdo que yo señalé más de 150 hechos que tuvieron que ver con persecución a nuestra familia y de intentos inclusive de atentados, de herirnos o de matarnos, y fueron presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ratificar, digamos, todo lo que estaba pasando. De tal manera que en ese contexto luchar por los derechos humanos es riesgoso, pero creo que es lo único que una persona consciente debe de hacer. Ese es el grande rasgo, digamos, el caso nuestro, que en este momento mi hija María Fernanda, que fue la única que quedó, que es graduada en cine, en radio, en televisión, es una periodista, hizo un documental muy interesante sobre el caso nuestro que se llama Con mi corazón en Yambo, y ese documental pues aparte que ha ganado muchos premios a nivel nacional e internacional por todo lo que hay,
es como la nueva herramienta que nosotros tenemos para difundir nuestro caso en universidades, colegios y todo donde se quiera hablar de derechos humanos y de luchas de este tipo. Gracias. Estimado Pedro, primero que puedo decir es mi total solidaridad a todos estos años. Usted daba el rato en el año cuando mencionó, yo recién nacía. Y claro, mis padres me han contado muchas cosas y ahora hay algunas que usted las cuenta que yo no las sabía, obviamente, no tenía ese conocimiento. Mientras las personas que están en la sala se animan a preguntar, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero estamos como llegados con este tema, ¿no? Pero les animo a preguntar, es el momento de poder hacer preguntas, de poder conversar con don Pedro Restrepo. Yo creo que esta oportunidad no se va a repetir en el corto tiempo. Y a mí me gustaría empezar preguntándole a don Pedro sobre el tema del SIC. O sea, me gustaría que nos dé un poco más de detalles. ¿Qué es el SIC en tiempos de Febres Cordero? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál es el legado negativo del SIC en la actual policía y justicia ecuatoriana? O sea, ¿cómo eso ha trascendido en el tiempo? Si realmente ya estamos libres de una institución o de estos espacios de tortura o de persecución, o si ya estamos libres o si ya se han sido desterrados. Nos gustaría que nos dé un poco más, que nos cuente más sobre el tema del SIC. Sí, verá, realmente la lucha nuestra, constante, seguida y frontal en la búsqueda de la verdad y la justicia y la reparación en el caso de mis hijos, pues ha traído en el Ecuador muchas consecuencias, si se quiere, o muchos colaterales importantes, ¿no? Primero que todo, pues, el delito de la desaparición y peor desaparición forzada no figuraba como delito, como nada en los códigos, digamos, qué sé yo, en las leyes, ¿no? Entonces, al no existir tipificación en la ley de un delito, de una infracción o como quiera llamarse, pues entonces es como que no existiera, ¿no? Recuerdo que en esa época, pues la desaparición de una persona, que son todos los días por muchos motivos, peor en el caso nuestro, era recibida precisamente en estas oficinas del SIC, que le cuento, ¿no? Que era como un campo de concentración en medio de la ciudad, pero que nadie sabía, pues, qué pasaba ahí, sino que eran policías. Digamos, en ese contexto, cuando usted iba con un problema de desaparición, lo atendían en la oficina de robo o de pérdida de carros, ¿no? Se consideraba como la pérdida de un ser humano, como que fuera la pérdida de un carro, de qué sé yo, de algún bien material, ¿no? A ese estado, ¿no? Bueno, eso ya fue enmendado y figura ya en la Constitución y en las leyes, ¿no? Y los fueros militares y los fueros policiales, con los cuales pues la impunidad era 100%, también fueron eliminados, ¿no? Y lo más importante es que la gente como que comenzó a saber o a reflexionar, que no podían quedarse encallados por miedo cuando sus derechos eran violados, ¿no? Entonces la gente empezó a protestar, empezó a reclamar, empezó a ir a los medios de comunicación cuando veían que la fuerza pública, por alguna circunstancia, pues los
violaba sus derechos, ¿no? Sus derechos humanos, ¿no? También pues muchos organismos de derechos humanos, aparte de la CEDU, que fueron un organismo que se fundó mucho antes del caso nuestro, empezaron también a fundarse, ¿no? En el Ecuador y a velar por todos estos. Y la gente empezó pues a saber que sus derechos tenían que ser escuchados. Van a estos organismos, de ahí también los medios de comunicación hicieron eco y en el caso nuestro, por ejemplo, jugaron un papel fundamental y muy importante en la difusión, digamos, de nuestra lucha, ¿no? Nosotros prácticamente todo paso que dábamos en nuestra lucha lo informábamos por escrito a los medios de comunicación, ¿no? Y en un principio pues no le paraban bolas, pero después poco a poco fueron ellos mismos los que difundían todo lo que pasaba a nivel de nuestras investigaciones y sobre todo de toda la hostilidad y de toda la persecución que el Estado siempre ha hecho a nuestra causa, ¿no? De tal manera que todas son cosas, digamos, que la gente ha valorado, como le digo, por ejemplo, en este momento hay organizaciones de familiares de desaparecidos que no necesariamente son desaparecidos forzados por el Estado, sino de muchas otras desapariciones que suceden, pero que son también responsabilidad del Estado. Qué sé yo, robo de niños, trata de blancas, tráfico de órganos, esclavitud moderna, tanta porquería que existe, que en bandas organizadas, pues son los estados también los que tienen que responder por la seguridad ciudadana. Estas personas pues están organizadas y salen, como salíamos nosotros todos los miércoles, precisamente a exigir esto. En el tiempo de Correa, como le digo, hubo esta Comisión de la Verdad, se formó una fiscalía especializada para tratar los casos de todo lo que tenía que ver con violaciones de derechos humanos de todos los gobiernos, desde el año 1984 hasta el año 88, incluido el de Rafael Correa, y se avanzó bastante en eso. Pero el gobierno actual prácticamente está desmantelando todo. No se volvió, digamos, a impulsar ninguno de las investigaciones y todas las hechos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos de tantas gentes que fueron ahí documentadas por la Comisión de la Verdad, de la cual yo formé parte, entre otras cosas. Y prácticamente lo están dejando pues como que eso muera por sí mismo. Es muy preocupante, pero constantemente estamos demandando que esto se cumpla, porque inclusive son aspectos que están en las leyes y en la Constitución y no pueden simplemente desecharse así nomás. Yo creo que sí hubo un avance grande en el gobierno de Correa en el sentido de más respeto, ¿no?, de la policía por la gente, ¿no? Pero en el nuevo gobierno, incluso, el ministro ministro ¿cómo se llama? No del gobierno, sino el ministro de... Bueno, que tiene que ver con los militares, pues el ministro de seguridad. Exactamente. Sí, sí, el ministro de... Ya me olvidó. Bueno, en todo caso es un exmilitar de la época de Febres Cordero, de la época de la Escuela de las Américas, con historiales de represión total y con un convencimiento total y absoluto de que toda manifestación popular de justicia hay que callarla, ¿no? Entonces acaban de sacar un decreto, ¿no?, muy grave, que creo que es el decreto 179, donde autorizan al ejército, a la policía, a todos los que tengan que ver con control cuando hay alguna manifestación,
para usar armas letales, ¿sí? Si es del caso, y con total impunidad. O sea, armas letales pueden matar a la gente y no hay, y están inmunizados, ¿no? Están con inmunidad, o sea que no pueden ser juzgados ni pueden ser detenidos por matar a una persona. De tal manera que las cosas otra vez volvieron a fojar cero y la situación es muy grave y se está creando en el país una situación de miedo de la gente a protestar por sus derechos, ¿no? Como en cualquier democracia. Estamos en retroceso, sí. Muchas gracias, estimado don Pedro Restrepo. En este momento tenemos dos personas que han levantado la mano. Le vamos a dar la palabra a Javier Bravo y también a Patricia López. Les pedimos a nuestros participantes que puedan hacer una pregunta de forma directa en unos 30 a un minuto directa a nuestro ponente. Muchas gracias. Adelante, Javier, tienes la palabra. Hola, señor Restrepo, le habla Javier Bravo desde aquí, desde Manta. Todo este tiempo que nosotros vivimos como república, digamos, dentro del contexto democrático, hemos tenido verdaderamente problemas muy serios para respetar las leyes. Nuestro país se dice que tiene un Estado de Derecho, pero en realidad el Estado de Derecho es de acuerdo al que gobierna, no en realidad como estipulan las leyes, sobre todo en nuestra propia Constitución. Y esto no pasa solo en Ecuador, sino que pasa en toda Latinoamérica. Producto de eso, como usted lo acaba de mencionar, tenemos, por ejemplo, un gobierno como el de Lenín Moreno, y lo digo con nombre y apellido, en el cual pues, no se respeta ningún código de democracia, ni un código orgánico integral penal, ni la misma Constitución. Vamos a por lo que vamos y nos da igual si atropellamos la ley. No respetamos, como diríamos, la Carta Magna, la que nos permite regularnos, la que nos permite tener límites. Yo lamento mucho lo que le pasó a sus hijos en el 88, que esto ya da más de 30 años. Sin embargo, todavía los ecuatorianos, y lo digo por mí mismo, tenemos cargo de conciencia con respecto a estos actos, porque en realidad esto fue tremendo lo que pasó. Sin embargo, yo debo volver a decir de que las leyes tienen mucho que ver en este asunto, porque desde allá para acá seguimos, como decía hace un momento, seguimos atropellándolas en función del gobierno que hay, no en función de lo que dice la ley, como digo, ¿no? Bien, para no alargar la pregunta, de todo esto que usted ha vivido, de todo estos últimos años, ¿cuál sería su mensaje para estas generaciones y las futuras generaciones con respecto a todo lo que usted, a todo lo que usted vivió? Gracias, señor Restrepo. Bueno, los pueblos que olvidan su pasado están dispuestos a repetir ese pasado, ¿no es cierto? Por eso es tan importante las memorias constantes, históricas, de los hechos que nos afectan, ¿no? Por eso ha sido importante, digamos, mantener el caso nuestro prácticamente vigente durante tanto tiempo. Estamos más de 30 y pico de años, ¿no? Con esta cosa. Y bueno, a raíz de eso las cosas mucho cambiaron. Pero alguien dijo por ahí que los pueblos merecen los gobiernos o sea, que se merecen los gobiernos que quieren, ¿no? Si los pueblos ven que sus derechos, sus constituciones y sus leyes son atropelladas y se quedan callados, pues aguante, como se dice, ¿no? Pero donde hay organización popular, donde hay convencimiento de que somos seres humanos y que como seres humanos tenemos derechos humanos que son inalienables, irrenunciables, que nacemos con ellos por el solo hecho de ser humanos, hay que lucharlos, ¿no? Ni las leyes, ni los reglamentos, ni el que los países se adhieran a todas las convenciones internacionales sirven si no hay una voluntad política de cumplir todo eso por un lado, o si no hay una sociedad que exija sus derechos. De tal manera que
en manos de la historia de la humanidad está llena de eso. Cuando los pueblos ven que la opresión de los gobiernos son de tal forma que no pueden vivir ni respirar, como se dice, pues la historia de la humanidad está llena de rebeliones y de pueblos que simplemente cambian esas situaciones y las pueden llevar un poco a mejor. O sea, nada se consigue si no se lucha, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso nuestro, y no es por hablar del caso nuestro, ¿no? Muy bien. Es una forma, o sea, un medio importante para uno tener ayuda o tener orientación o tener apoyo cuando sus derechos son violados, son los organismos de derechos humanos, ¿no? Pero la gente muchas veces cree que tiene un problema de derechos humanos o de violación de sus derechos y van a una organización de estas y la denuncian y creen que con eso ya basta y que ya el problema se resuelve, ¿no? Pues no, estas organizaciones son organizaciones con un carácter moral muy amplio, con voz, digamos, en cuanto a su estatura moral, pero no tienen poder disuasivo, ¿no? No son jueces, ¿no? Ni son autoridad para detener ni para reprimir, ¿no? Entonces ellos hacen una labor de acompañamiento, pero es uno el que tiene que estar tocando puertas, hablando, denunciando en medios de comunicación y en la calle, pues, para que las cosas al menos se muevan, ¿no? Si no, Perdón, señor Restrepo. Pero esto es el Estado que debería estar en constante vigilancia de todos estos atropellos. No tenemos que estar los ciudadanos montándonos todas estas historias. Ese es el Estado el responsable directo de estas cosas. ¿Por qué tenemos estados tan irresponsables, tan fuera de lugar? Disculpe que me haya alterado, pero es que esta es una función del Estado. El Estado debe vigilar el cuidado de sus ciudadanos. No podemos andar así, estar pidiendo a todo el mundo que nos ayude como si fuéramos mendigos pidiendo justicia. Sí, teóricamente así es, ¿no? Y debería ser, pero no es. No es. Porque los gobiernos son cómodos, porque son cobardes, porque ante las fuerzas represivas como la policía, como el ejército, pues no se atreven a ponerlo en su sitio, ni a exigir, ¿no? Entonces, la única forma es la calle. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, estimado señor Restrepo. Realmente hay muchas preguntas, ¿no? Esto es un tema movedor. Ahora tenemos todavía 3 personas más que van a preguntar. Me gustaría preguntarle si contamos todavía con su tiempo, don Pedro, si tenemos todavía unos minutos para hacer algunas otras preguntas y poder interactuar con las personas. Sí, encantado, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, este es el orden. Primero le vamos a dar la palabra a Patricia, luego viene Eduardo y luego viene Gladys. Así que para que preparen sus preguntas y podamos tener esta interacción. Patricia, por favor, tiene la palabra. Don Restrepo, un abrazo muy grande desde Londres, conocedora de su caso, porque en realidad sí supe lo que era el SIC. Soy muy amiga de Hugo España. Leímos un libro de él acá, que él lo publicó. Hasta donde supimos, y hasta hace unos años, que en realidad, como usted se refiere, el único que le acompañó a hacer justicia por su caso fue nuestro líder, nuestro único presidente que supo hacer respetar la ley y todo, Rafael Correa. Hasta donde seguido su caso fue cuando un payaso de los agentes le acusó a Edgar Fraga que ellos movieron los cadáveres por ahí por la Coca-Cola o algo así. Y como ya con este gobierno nefasto de Moreno no lo han hecho nada más. Lamentablemente,
hoy por hoy, con este gobierno traidor y nefasto, no podemos pedir leyes, no podemos pedir justicia, porque no han avanzado más de cuando hicieron la payasada con el agente que acusó a otros 2 agentes, que usted sabe bien lo que fue con Edgar Fraga. De ahí no ha habido nada más. Lastimosamente, usted puede golpear muchas puertas por derechos humanos, pero mientras esté este traidor, no podremos hacer nada, no se podrá hacer nada más. Tenemos que pelear por volver con un gobierno que vuelva a hacer respetar las leyes, por una justicia que salga adelante. Pero mientras no volvamos con un gobierno que luche para el pueblo, que luche por una justicia, yo creo que ahí volveremos a oír del caso de usted, señor Restrepo. Un fuerte abrazo a la distancia. Usted sabe que Hugo siempre ha estado con usted, lo conozco de cerca, y que siga la victoria y que siga la lucha para descubrir la verdad sobre sus hijos. Un fuerte abrazo. No era pregunta, sino presentarle este sentido hacia su persona y hacia su familia. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y me alegra mucho que conozcas a Hugo España. Y en una oportunidad, dígale que nosotros somos muy reconocidos de su valentía, que es un muchacho valiente, que jamás se retractó, que fue intentado de matar, que fue intentado de soborno, pero que fue íntegro en su declaración, que fue definitivamente lo que abrió para que un caso que está totalmente estancado, como el caso nuestro, al menos tuviera algo de justicia y fuera, digamos, ratificado en toda esa verdad. Lo que tú dices, eso es cierto, pero las cosas cambian si ponemos a cambiarlo, ¿no? Usted con su declaración está haciendo cambios, porque hay que cambiar esta cosa, definitivamente, en contra de todo lo que está pasando. Usted ya ve, por ejemplo, que seguramente a los que quieren seguir la política de Correa, seguramente le van a hacer cualquier leguleyada para que ni siquiera participen, ¿no? Y eso no es democracia, eso es simplemente volver a los mismos poderes, pero no podemos decir no hay nada que hacer, no, es duro. ¿Usted cree que fue muy fácil para nosotros como familia, como colombianos, como personas, inclusive o sea, sin tener de por medio ningún gremio, no pertenecer a ninguna organización social, de ningún tipo, barrial ni nada, decir, bueno, vamos con todo y vamos a averiguar qué pasó con nuestros hijos y vamos a denunciar al Estado y a gritarle que son responsables. Sabíamos lo que nos esperaba y siempre estuvimos en riesgo y hubo muchos incidentes de amedrentar y de perder la vida y de tanta cosa, pero o se hace o no se hace, ¿no? Desde luego, no es cuestión de hablar, es cuestión de actuar también, pero que se puede, se puede. El poder con todo su poder a la larga tiene pies de barro también. Muchas gracias, don Restrepo, por su reflexión. Ahora le vamos a dar la palabra, por favor, a Eduardo Caviedes, un fiel oyente de nuestro espacio, y muchas gracias. Tienes toda la palabra, por favor, Eduardo. Por favor, me confirman todavía no tienes micrófono. Ahora te debe llegar. Todavía no. Ahora intenta nuevamente. Por favor, todavía no te escuchamos. Por favor, Bélgica, si puedes darle la palabra a Eduardo. ¿Aló? Sí, claro. Te debe tal vez llegar un mensaje para que... Se volvió a desconectar. Ahora nuevamente. No, se volvió a desconectar, Eduardo. Ahora, perfecto. ¿Y ahora? Eduardo.
Y ahora sí. ¿Aló? ¿Qué, me escuchan? Sí, le escucho. Ahora sí. Señor Restrepo, yo estoy muy vinculado a todo eso, esa tragedia suya. Yo vi la película de María Fernanda aquí en Hamburgo, porque ella tiene una amistad con un gran amigo mío que es Andrés Troya, que usted lo hace acordar de él. Y no solamente por la desaparición de sus hijos, sino también por la desaparición de algunos alfaros. Yo quisiera saber si usted sabe, o le pregunto, ¿sabe usted de la suerte de la subteniente Morán? ¿Sabe usted dónde ella vive? Esa es mi pregunta porque si lo sabe, puede también saber de que está pues en un lugar, si no lo sabe, le pregunto a usted si sabe, un lugar donde se van a esconder todos estos que han pisoteado los derechos humanos. Es mi pregunta, que a lo mejor lo sabe, pero yo sí quisiera que usted lo diga dónde está ella, si es que lo sabe, naturalmente, si no lo digo yo. Gracias. Ya, Eduardo, muchas gracias. Sí, me alegra mucho que hayas visto mi hija María Fernanda hizo un documental que se llama Con mi corazón en Jambo. Es una película documental que, no porque me toca directamente, porque sea mi hija, pero fue bastante bien hecha y ganó muchos premios a nivel nacional y a nivel internacional en muchos festivales. Y constantemente se está presentando y en cierto modo es una muestra didáctica, ¿no?, de lo que son las violaciones de los derechos humanos y cómo la gente pues no debe quedarse callada y tiene que luchar, ¿no? En cuanto a la subteniente Morán, ¿sí viste el documental de Mi conversación en Llamas? ¿Tú lo viste, Eduardo? Ya, muy bien. Usted ve que ahí hay una escena, ¿no es cierto?, donde mi hija se encuentra con la Morán y la mamá y los increpa, ¿no es cierto? Sí. Eso fue una cuestión totalmente, digamos, que sucedió por el azar del destino, ¿no? Mi hija es cineasta y entonces mucho de su trabajo es en documentales, en películas y todo esto, ¿no? Y estaba haciendo un documental sobre unas fiestas en Cayambe y de pronto la vio a esta señorita allá o a esta señora o a esta asesina y bueno, le increpó y eso realmente le dio al documental pues mucha vida también. Lo único que yo sé es que sí, estamos hablando del año 2009, tal vez cuando fue, un poco antes, tal vez, no sé, de 2009-2010, cuando la pilló ahí en Cayambe, ¿no? Pero lo que yo supe hace varios años atrás de una información confidencial era que ella estaba en los Estados Unidos y que estaba trabajando con niños en unas guarderías en Virginia, Estados Unidos, ¿no? O sea, una totalmente irónica la cuestión, ¿no? Tú sabes que ellos fueron condenados, pero inclusive les pusieron cárcel especial, la cárcel 4, ¿sí? Y pagaron la mitad de la pena, que eran penas ridículas, pero desde el contexto que era la primera vez que en un país como el Ecuador, policías, entre ellos generales y coroneles, eran digamos, sentenciados y eran apresados, aunque fueran cárceles de oro, como se dice, pues ya de por sí era algo nuevo, ¿no? Algo diferente, que en cierto modo, pues, marca un hito, si se quiere, y es importante, porque nadie puede estar por encima de la ley, ¿no? Y a raíz de eso, realmente le cuento que antes cualquier denuncia a un policía aquí en el Ecuador por violación de derechos humanos, inmediatamente
o había el fuero policial, ¿no? Donde el juez era policía, el fiscal policía y qué sé yo, y el acusador policía. Entonces, 100% impunidad, eso fue abolido. Y de un tiempo a esta parte, o hace mucho tiempo, cuando hay denuncias de delitos y de todas las infracciones y todos los delitos que cometen los policías, que son muchos de todo lado, ya no hay el espíritu de cuerpo, ¿no? Antes como espíritu de cuerpo lo defendía, y me acuerdo que dos de esos ex policías que nosotros juzgamos en primera instancia, la misma policía, a todos sus miembros, les exigió una cuota para pagar abogados para estos policías, ¿no? O sea, espíritu de cuerpo. Eso ya no existe. Cuando un policía comete un delito, inmediatamente es dado de baja y defiéndase como puede. De esta manera que a la larga son cambios, yo diría, cualitativos, ¿no? Que nos van llevando, ojalá poco a poco, a una verdadera democracia, aunque, como tú dices, las cosas vuelven a cero, ¿no? Como decía Amparo, con este gobierno ahora, ellos otra vez tienen todo en la mano. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, señor Restrepo. Antes de darle la palabra a Gladys, me voy a permitir leer algunos mensajes que tenemos en la plataforma Zoom de parte de Verónica. Saludos al señor Restrepo, mi total respeto y admiración. Y comenta, y pensar que hay gente que vota por ese partido. De parte de Antonio Ramírez, nos recomienda el libro Calla y Respira, el cual es de un periodista y escritor colombiano, Hernando Calvo Ospina, el cual es un relato autobiográfico sobre su detención y desaparición y tortura durante 12 días en Quito, en septiembre del 85, y su encarcelamiento de 3 meses. Es un testimonio que nos permite asomarnos a uno de los peores periodos represivos del Ecuador bajo el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero. También tenemos otro saludo de parte de Teresa. Dice, la situación triste de miles, por no decir de millones de desaparecidos en nuestra América Latina, gobernada por gobiernos fascistas mandados desde los Estados Unidos para controlar nuestros territorios. El caso de don Pedro se nos parte el alma. A rechazarlo, vienen a toda mi situación de Colombia gobernada por el fascismo en cabeza de Iván. Y tenemos también de Marlene Félix desde Alemania, quien le manda un fuerte saludo a don Pedro Restrepo, padre fuerte y valiente. Mi pregunta, aquí nos está haciendo una pregunta, entonces esta pregunta la voy a articular con la pregunta de Gladys. Dice, ¿qué nos puede decir de la participación en esta época de Lenín Moreno en el grupo Sendero Luminoso, el cual fue destruido por León Febres Cordero? Entonces, lo dejo eso ahí y también le doy la palabra a Gladys. Y si puede usted responder las dos preguntas, don Pedro. Gladys, por favor, tiene la palabra. Si me ayudan en el equipo técnico a darle la palabra a Gladys. Bueno. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, señor Restrepo. Mi admiración, respeto a toda esa lucha que usted ha venido haciendo durante todos estos años largos. Porque si tomamos en cuenta de que los hermanos Restrepo fueron desaparecidos en el 88, hoy estuvieran teniendo 49 y 46 años. Yo tengo 47 y leía de cerca en mi crecimiento. Fue uno de los casos, creo yo, que le tocó más a la sociedad, pero como hubieron muchos otros en el tiempo de Febres Cordero. No tuvieron esa valentía y esa tenacidad que usted ha tenido hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy usted, como cada miércoles, se para delante a recordarles a estos infelices sin sangre en las venas que cogieron y desaparecieron a sus hijos. Es súper, creo que se ha vuelto a vivir desapariciones, tráfico de niños,
tráfico de jóvenes, tráfico de blancas se le llama, ¿no? Y es muy doloroso. Gladys, me gustaría preguntarle, ¿podemos hacer la pregunta de forma directa? ¿Cuál es su pregunta, por favor? No puedo preguntarle porque sería ahondar en un dolor que pasen los años que pasen y hagan lo que se haga, jamás se va a completar hasta el día en que el Estado le devuelva, así sean las cenizas de sus hijos. Y ese es un compromiso que deberíamos de tener todos los ecuatorianos. Un compromiso con el señor Restrepo, de seguir ahí delante y que cada año salir. No es una pregunta, compañeros, sino decirle que muchos sentimos ese dolor, que no es igual al suyo, claro está. Pero que no debemos nosotros permitir que ningún gobierno vuelva a maltratar y a violentar los derechos humanos de ningún ciudadano, porque ninguno tiene derecho a eso. Gracias. Gracias, Gladys, por sus palabras. Me llegan muy adentro. Y realmente, pues sí, es una lucha larga, continúa hasta ahora. El dolor siempre está presente, pero todas esas voces de aliento como la tuya, toda esa solidaridad, todo ese apoyo, pues son nuestro sustento para seguir y que las cosas, pues hombre, no vuelvan a suceder, ¿no? No solamente por el caso nuestro, sino para otros muchos casos, ¿no? De tal manera que yo te agradezco mucho ese aspecto. Hay una cosa acá que es bueno aclararla, que alguien habló ahí de Lenín Moreno y de Sendero Luminoso. ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué fue? Ahora lo repito. Intentó decir Alfaro vive. Está equivocado en realidad. Exacto, bueno. No, que yo sepa, Lenín Moreno no formó parte del Foro Libre, pero se suponía, ¿no? Que él era de izquierda, que en los tiempos de la universidad, junto con Gustavo Larrea, pues que ahora gran cacao de política acá en el Ecuador, formaban un grupo de izquierda revolucionaria o alguna cuestión de progresista y de avanzada, ¿no? Y en ese contexto, pues, por eso estuvieron en el gobierno de Correa, en la Revolución Ciudadana, que tenía o tiene un tinte progresista y de cambio, ¿no? Pero se ve que como muchos que dicen que son de izquierda, son gente que tienen su derecha en el corazón y cuando tienen la oportunidad, pues se destapan como son, ¿no? Lo que este tipo ha hecho es, primero que todo, traicionar todo un programa de gobierno por el que lo fue elegido, por un lado, y por otro lado, pues entregar de nuevo una república a todos los poderes fácticos, algo horroroso, pero la humanidad está hecha de esos especímenes por todo lado. Y yo sepa, se suponía, ¿no?, que era izquierda, pero no. Ahí ve, ¿dónde está siempre su pensamiento, ¿no? Muchas gracias, señor Restrepo. Tenemos una siguiente pregunta de parte de Gladys. No, perdón, de parte de Amparo. Amparo, por favor, tiene la palabra. Si le pueden dar, por favor, paso a Amparo a los micrófonos. Aún no le escuchamos, Amparo. Le debe salir un mensaje en su teléfono o en su dispositivo debe aceptarlo y tendrá la palabra. Aún no le escuchamos. ¿Me escucha? Ahora, fuerte y claro. Muchas gracias, Amparo. Sí, bueno, señor Pedro Restrepo, yo me llamo Amparo Restrepo, soy del suroeste de Ciudad Bolívar, creo que soy una vecina.
Y le digo que yo he estado hace mucho tiempo muy impresionada con su caso, que yo vivo aquí en Londres hace 33 años, porque como refugiada política, porque mi esposo también fue desaparecido en Colombia, torturado con 2 tiros en la cabeza, en Costalado lo encontramos, o lo encontraron, aún vive. Y yo siempre he estado aquí en Londres, me encontré con un muchacho ecuatoriano que me contó toda su historia desde hace mucho tiempo y siempre estuve preocupada, siempre estuve pues con mucha admiración y también con solidaridad, porque les digo, también nos pasó algo así y lo he sentido mucho. Y ahora que lo veo, pues digo yo, tengo que decirle algo. Gracias, Amparo. Vea, pues, del suroeste, y ahí soy yo también, por allá de Andes, Antioquia. Yo soy de Ciudad Bolívar, yo soy de Bolívar. Exactamente, pero suroeste. O sea, ustedes teníamos la misma procedencia de las tierras cafeteras y lindas, ¿no? Claro, y hasta familiar podremos ser. Qué pena con lo tuyo, sí. En realidad, pues, la situación de Colombia es la peor, ¿no? El peor país del mundo, pues. Es un país que jamás ha tenido paz, que siempre ha estado en guerra y que siempre ha estado en esas masacres, ¿no? En este momento, después de, o sea, un país que se atreve, que es capaz de decir no a la paz, ¿no? Ese esfuerzo hecho por presidente Santos en hacer un tratado de paz con una guerrilla que prácticamente hubo un tiempo en Colombia que está apoderada del 40% del país y llegar, digamos, a un tratado, ¿no es cierto?, para desmovilizarse y por fin y que la gente dejen de matarse entre ellos y que vayan cambiando un poco en el país. Y de pronto votar, aunque fuera por poca votación, y decir no a la paz es un país de vergüenza. Yo siempre he dicho, vergüenza de país. Y ahí está, en este momento, por ejemplo, todos los días hay una masacre, ¿no? Matan 3 o 4 personas, sobre todo líderes sociales, ¿no es cierto? Y líderes que luchan por derechos humanos y gente que quiere cambiar. Colombia, pues sí, es horrible y vea, usted tiene, digamos, la marca de lo que ha sido ese país y ese suroeste donde tú naciste y yo también. Claro, yo soy mucho mayor, pero en aquella época de la violencia partidista, todo eso estuvo lleno de cadáveres y de muertes tremendas, pues porque es un país que no cambia, ni quiere cambiar. Siento lo tuyo, pero este es un país como Inglaterra, donde ya seguramente, pues al menos, tienes otro tipo de vida y te lo mereces, ¿no? Muchas gracias por tu apoyo y solidaridad. Muchas gracias, don Restrepo. En este momento tiene la palabra Bélgica. Bélgica es una de las personas que es detrás de este equipo técnico, junto con Javier, Cristian, Tania, Daya y mi persona. Entonces, por favor, Bélgica, adelante, tienes el micrófono para ti. Ok, estimado don Pedro Restrepo. Esta pregunta va en el sentido de que usted también como migrante, ¿no? Su Colombia, su patria que le vio nacer, Ecuador, que creo que los lleva también, es su nueva patria, ¿no? Tal vez sin que, no sé si esta pregunta, porque también yo me la he planteado, ¿no? Sé que para usted es muy doloroso también Ecuador, pero algún momento usted no se ha planteado, no sé, el retorno, no porque no le queramos en Ecuador, no, sino su patria,
a ese lugar, a ese cielo que le vieron nacer, donde también es el cielo donde la madre de sus hijos, o quizá el amor que le une a Ecuador por todo lo que sus hijos que nacieron, su lugar donde empezó algo tan doloroso que no termina, ¿no? O sea, me gustaría saber eso porque yo también como migrante a veces me lo planteo. En ese sentido va mi pregunta. Gracias, don Pedro. Gracias, Bélgica, sí. Bueno, en realidad, primero que todo, pues yo no soy un migrante al Ecuador, qué sé yo, por cuestiones políticas o por persecuciones de Colombia ni nada, ¿no? Yo vine acá llamado por el país, por una empresa, para trabajar en mi profesión de ingeniero, ¿no es cierto? En ese sentido, pues, me quedé aquí, ¿no? Y tuve mis hijos y he tenido, como se dice, mi vida y mi muerte, ¿no? Colombia está acá al lado, yo tengo allá mi familia, cada año 2 o 3 veces viajamos allá, ¿sí? Y estamos con la gente, pero irme del Ecuador, primero que todo, mucha gente me ha dicho y siempre ha dicho, pero ¿usted cómo es posible que capaz de quedarse en un país donde le desaparecieron a sus 2 hijos, ¿no? Es eso, ¿no? Y yo no creo en las fugas geográficas, ¿no? O sea, los problemas y los dolores no se acaban simplemente porque usted se vaya a una región, ¿no? Y es más, ¿cuánto diera el gobierno ecuatoriano? ¿Cuánto diera la policía? ¿Cuánto dieran todos los que hicieron ese daño y el Estado? Porque la familia Restrepo desaparezca del Ecuador y nunca más les enroste lo que hicieron, ¿no? Y nunca más les enroste lo que no deben de hacer. De tal manera que, con mayor razón, aquí es donde yo tengo que seguir buscando a mis hijos siguen desaparecidos, sus cuerpos no aparecen, ¿sí? Y la verdad total y absoluta no está dicha. De tal manera que cuando nosotros hablamos aquí en familia de que la lucha por la búsqueda de nuestros hijos era total y absoluta, inclusive sacrificando o dejando a un lado todo el aspecto profesional y económico y de, qué sé yo, de la vida de cualquier ser humano normal, por dedicarla completamente, no era retórica, ¿no? Es en ese sentido. Y bueno, en ese sentido, pues también se cambia la vida, ¿no? Jamás me soñaba estar, qué sé yo, en medios de comunicación, en este tipo de conferencias, o luchando en las calles, o con una pancarta y pidiendo, digamos, reivindicaciones, verdad, justicia, ¿no? No, era un ingeniero con una familia dedicado a mi profesión y a mi familia y a lo mío, ¿no? Pero vino el destino, bueno, no digamos tanto el destino, sino la maldad y los gobiernos malos y pésimos que en democracia no tienen nada y cometió esta felonía, digamos, con mi familia y con mis niños. Entonces mi vida cambió, ¿no? Ya lo que menos me interesa a mí es ser una persona totalmente desconocida, ¿no? Donde me llamen, donde pueda ser útil, donde pueda orientar a alguien, donde pueda acompañarlo para que defienda sus derechos, pues ahí estoy. Y me ha atado a eso. Es estresante, es peligroso, no es fácil, pero lo considero un deber. Y lo hago por mis hijos, lo hago por la vida y lo hago por verdaderas democracias que deben de ser con todos los derechos cumplidos para todo el mundo. Muchas gracias, don Pedro, por su reflexión, por sus palabras.
Nos queda claro que definitivamente el Estado juega un rol importante para que también se haga justicia y para que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos. Que ninguna otra persona puede estar sobre los demás, sobre nadie más. Por más que sea policía, tenga un alto rango militar, tenga un alto rango policial, sea un gran ministro o sea inclusive el presidente de la República. Todos somos iguales. Las fobias no vienen, no hay espacio para las fobias. Somos un país diverso, somos hombres, mujeres, de diferentes etnias, de diferentes estratos socioeconómicos. Entonces, definitivamente, si no nos respetamos, pues si no nos toleramos, pues llegará el punto en el que alguien aplique la fuerza para que haga respetar a otros y eso no puede ser permitido. No podemos seguir siendo un país donde se aplique la ley del más fuerte, ¿no? Don Pedro, nos encantaría seguir conversando y reflexionando. Nos encanta, le agradecemos mucho por su tiempo, por todo este tiempo que nos da para poder reflexionar en este tema. Me gustaría pedirle sus últimas palabras, su saludo. Aquí hay personas que le estamos escuchando de todas partes de Europa, de América Latina. Hay jóvenes, adultos, que nos pueda dar su último mensaje antes de poder despedirnos. Bueno, primero que todo, felicitaciones a todos los que hacen posibles este tipo de programa. Son ustedes gentes que verdaderamente están más preocupadas por lo que debe ser la verdadera solidaridad humana y la verdadera relación entre los seres humanos, ¿no? La mayoría de la gente pues está más embebida en lo que domina hoy en día, ¿no? O sea, qué sé yo, el neoliberalismo, los negocios, el hacer plata y el competir y el estar al margen de todo sin importar qué sucede al lado, ¿no? De tal manera que es muy refrescante ver que por todo lado hay gente de todas las etnias o de todas las formas que sean y de todas las edades que verdaderamente sienten que las sociedades tienen que ser solidarias, las sociedades tienen que tener derechos, las sociedades tienen que ser igualitarias y que el mundo tiene que cambiar. Mi mensaje es que la solidaridad es la ternura de los pueblos, que cuando en nuestro entorno veamos injusticias, no miremos a otro lado o no creamos que, bueno, algo haría, ¿no? O no es mi problema, o no quiero meterme, o no tengo tiempo, ¿no? No. De pronto, nosotros mismos, con esa indiferencia, con ese importismo, estamos garantizando que esos poderes fácticos, que esos poderes que siempre han dominado el mundo y que siguen dominando y pretenden seguir dominando, siguen en lo suyo, ¿no? Porque definitivamente no encuentran reacción ni encuentran quien los pare. Y todo eso nos afecta, ¿no? Alguien dijo, no sé si fue Bertolt Brecht o creo que fue Bertolt Brecht o alguien, un gran pensador que dijo que primero vinieron por los estudiantes, pero como yo no soy estudiante no me preocupé. Después por los sacerdotes, pero como yo no soy sacerdote yo no me preocupé. Después por los subversivos, pero como yo no soy subversivo yo no me preocupé. Después vinieron por los sindicalistas, pero como yo no soy sindicalista no me preocupé. Ahora vienen por mí y ya no hay nada que hacer. De tal manera que es un boomerang la indiferencia, la solidaridad y el dolerse el dolor ajeno y ayudar a las causas justas puede ser inclusive al futuro una garantía de nuestra propia seguridad. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente gracias, chicos. Nos quedamos. Por favor, abrimos los micrófonos ahora. Si no voy a decir nada más, nos quedamos con sus palabras, don Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Ha sido un gusto. Cuenten conmigo siempre. Les agradezco. Muchas gracias, don Pedro.
Por favor, equipo técnico, si pueden abrir los micrófonos para despedirnos todos. Político dentro de la organización, dentro del comité y todo, vamos a irradiar. Creo que esa charla la vamos a ir extensión en gente, participando de gente, pero Hasta pronto, compañeros. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo. Estamos cerrando ahora sí los micrófonos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.